Saludos cordiales a todos los que se integran por las redes sociales a este estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar el día de la expiación o la obra en el segundo departamento, un tema muy importante en la actualidad para cada uno de nosotros que estamos siguiendo la palabra del Señor, estudiando su palabra. Antes de empezar este estudio, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos tu bendición y que podamos comprender y aprender más de ti en este estudio. Bendícenos y cuídanos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. El título es El día de la expiación o la obra en el segundo departamento del santuario celestial. El día 10º del séptimo mes era el día de expiación, según Levítico 23-27. Era considerado como más sagrado de cualquier otro día en la ronda anual de servicios. Era un sábado ceremonial y un día de ayuno, según Levítico 23:30. El israelita que no afligía su alma ese día era cortado de entre el pueblo. Eso lo podemos encontrar en Levítico 23, del versículo 28 al 30. Tan sagrado era considerado el día que aún en la actualidad, aunque los judíos han rechazado a Cristo y pocos tienen algún respeto por el sábado, sin embargo, cuando llegue el 10º día del séptimo mes, ningún judío trabajará o hará obra alguna en ese día, sin importar cuán impío pueda ser. Se ofrecían varios sacrificios en el día de la expiación. Antes de comenzar el trabajo rutinario del día, el sumo sacerdote ofrecía un buey por sí mismo y su casa, según Levítico 16, versículos del 6 al 14. El principal servicio del día era la ofrenda de los machos cabríos. Se traían 2 machos cabríos a la puerta del santuario, donde se echaban suerte sobre ellos, uno para el Señor y otro para el chivo expiatorio o azazel, según Levítico 16:8. El sumo sacerdote degollaba el macho cabrío del Señor y entonces, vestido en su ropa regia, con el pectoral del juicio cargando los nombres de las 12 tribus de Israel sobre su corazón y las piedras sagradas de onix con los nombres de las tribus sobre sus hombros. Él pasaba con la sangre del macho cabrío al lugar santísimo. Tan pronto como entraba al segundo velo, llevando el incensario de oro llenado con carbones de fuego del altar delante del Señor y su mano lleno de incienso, él colocaba el incienso sobre los carbones en el incensario, de manera que la nube de incienso fragante lo cubriera mientras entraba ante la presencia visible de Dios, según se manifestaba entre los querubines encima del asiento de misericordia. Con sus dedos él rociaba la sangre sobre el asiento de misericordia encima de la ley quebrantada de Dios. Entonces, saliendo hacia el primer apartamento, él tocaba los cuernos del altar de oro con la sangre, según Levítico 16, versículos del 15 al 19. Cuando él hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, él salía al atrio. En tipo,
el sumo sacerdote ahora cargaba sobre sí todos los pecados de los hijos de Israel que habían sido confesados y transferidos al santuario. Él entonces colocaba sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y confesaban sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y el macho cabrío era enviado fuera del campamento por mano de un hombre destinado para esto al desierto. El macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades a una tierra inhabitada, una tierra de separación, según Levítico capítulo 16, versículos del 20 al 22. Regresando de nuevo al tabernáculo de reunión, el sumo sacerdote se quitaba sus regias vestiduras sacerdotales y se colocaba sus otros vestidos, según lo que encontramos en Levítico 16:23. Entonces, entrando de nuevo al atrio, él purificaba el atrio de su mancha de pecado. Los cuerpos de los animales cuya sangre se había tomado dentro del santuario era sacada fuera del campamento y quemada. Cuando el sol se ocultaba en el día de expiación, todos los pecados se habían ido a la tierra de separación y nada, excepto cenizas, quedaba como recuerdo de ellos. Eso está en Levítico 16, versículos del 24 al 28. De esa manera se realizaba el tipo de la obra celestial que debe decidir el destino eterno de cada alma que haya vivido sobre la tierra. En el tipo y sombra con pecados confesados de Israel habían sido transferidos al santuario durante todo el año, de manera que la purificación del santuario era la eliminación de aquellos pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, la sangre de los animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:23. Cada pecado está registrado delante del Señor en el cielo, según Jeremías 2:22. Cuando los pecados son confesados y perdonados, son cubiertos, según Salmos 32:1. Esto era tipificado por su transferencia al santuario donde ningún ojo humano, excepto aquellos del sacerdote, veía las manchas de la sangre de la ofrenda de pecado sobre los cuernos del altar de oro ante el velo. No sería posible que los libros del cielo siempre conserven los registros de pecado o que Cristo siempre esté cargando con los pecados del mundo. Así como la obra típica era desempeñada al cierre del año, de igual manera la purificación del santuario celestial se llevará a cabo cerca del fin de la obra sacerdotal de Cristo. La purificación del santuario celestial necesitaba un examen de los registros, un juicio investigativo. El santuario terrenal era purificado en el día 10º del 7º mes de cada año. El celestial será purificado una sola vez para siempre. Esta obra se inició en 1844, al fin del periodo profético de los 2300 días, según Daniel 8:14. En el servicio típico, el Señor entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, porque Él prometió que su presencia estaría allí, según Levítico 16:2. El sumo sacerdote hacía preparación especial para iniciar el servicio del día de expiación. Eso lo podemos encontrar en Levítico 16, versículos del 4 al 6.
Al profeta Daniel se le dio una visión de la obra antitípica en el santuario celestial. Él la describe así, Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, que dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10. La Biblia fue escrita en un país oriental y la costumbre allí es de poner sillas para los huéspedes. La versión revisada de la Biblia la presenta como puestos tronos. La posición del trono del Padre fue cambiada. Daniel vio la colocación de los tronos opuestos, siendo sus posiciones cambiadas. Entonces el anciano de días, el Padre, se sentó sobre el trono. En otras palabras, Daniel vio el trono del Padre cambiarse del primer apartamento, es decir, del lugar santo, del santuario celestial, al segundo apartamento, al lugar santísimo. Llamaron su atención las grandes ruedas que parecía fuego ardiente mientras se movían debajo del glorioso trono del Dios infinito, según Ezequiel 10, versículos del 1 al 22. Millares de millones de la hueste celestial se reunieron para presenciar la gran escena. Millares de millones le servían a Jehová mientras él tomaba su asiento sobre el trono para juzgar al mundo. Ningún espejo alguna vez haya captado las características del rostro con tanta precisión como los libros del cielo han plasmado la vida de cada individuo. Todos son juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto está en Apocalipsis 20:12. Contémplenle la escena. El Padre está sentado sobre el trono del juicio. Los ángeles, quienes han sido espíritus ministradores a aquellos cuyos casos son presentados a la vista delante de Dios, están atentos para obedecer órdenes. Los libros son abiertos, pero todavía falta algo. Ahora la atención de Daniel es atraída hacia las nubes del cielo. Millares de millones de ángeles entran cargando al Salvador en triunfo delante del Padre. Esto lo podemos encontrar en Daniel 7, versículos 13 y 14. Los soldados terrenales con frecuencia han cargado triunfalmente sobre sus hombros a comandantes, quienes los han conducido a grandes victorias sobre los campos de sangre y carnicería. Cristo, el arcángel, el comandante de la hueste celestial, ha guiado a los ángeles a través de muchas batallas. Ellos pelearon bajo su mando cuando el archienemigo de toda justicia fue lanzado fuera del cielo. Ellos contemplaron a su comandante morir una muerte ignominiosa para redimir a la raza perdida. Ellos se han apresurado a su mando para salvar muchas almas de ser derrotadas por Satanás. Ahora ha llegado el momento cuando Cristo debe recibir su reino y reclamar sus súbditos. Y a los ángeles les encanta llevar a su poderoso comandante en triunfo delante del trono del juicio, donde, mientras los libros revelan una vida tras otra, Cristo confiesa el nombre de cada vencedor delante del Padre
y delante de la compañía innumerable de ángeles. Esto está en Apocalipsis 3:5. El trono de Dios es una estructura movible, así como en el tipo. Su presencia visible se manifestaba en el apartamento exterior del santuario terrenal. El tipo es una copia de algo que es original. Así, en el cielo, el trono de Dios estaba en el primer apartamento cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra de su Padre. Pero Daniel vio que no solo el Padre y Cristo cambiaron sus posiciones, sino que la posición de los tronos también fue cambiada cuando el juicio comenzó y los libros fueron abiertos. El tipo, es decir, la sombra o la copia o una imagen, se había encontrado con el antitipo. El antitipo es la verdad, la realidad. El sumo sacerdote en el santuario celestial entró al lugar santísimo. Y así como el tipo, Dios prometió encontrarse con el sumo sacerdote en el lugar santísimo, así el Padre pasó al lugar santísimo ante el sumo sacerdote y estaba allí cuando los ángeles llevaron a Cristo triunfalmente delante de él. El sumo sacerdote terrenal cargaba los nombres de Israel sobre su persona mientras él entraba al lugar santísimo, según Éxodo 39, del 6 al 17. Pero a menos que algún alma desfalleciente temiera que pudiera ser olvidado, nuestro sumo sacerdote lanzaba las palabras: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y luego, como para hacer una doble verificación, él alza sus manos con las huellas de los crueles clavos y dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, según lo encontramos en Isaías 49, versículos 15 y 16. El sumo sacerdote terrenal presentaba la sangre de animales para expiar por los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote presenta su propia sangre. Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. El sumo sacerdote terrenal llevaba el incienso, el incensario con el fragante incienso. Cristo presenta la fragante justicia de su propio carácter, que Él imputa a cada uno cuyos pecados están todos confesados y cubiertos por su sangre, cuando sus nombres se presentan a la vista de delante del gran juez. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote hacía una pausa en el primer apartamento para tocar los cuernos del altar de oro y purificarlos de todo pecado que había sido transferido allí, según Levítico 16, versículos 18 y 19. Porque mientras los servicios del día de expiación se llevaban a cabo, si uno se acordaba de pecados no confesados, todavía podía presentar su ofrenda de pecado y ser perdonado, según lo que encontramos en el libro de Números, capítulo 29, versículos del 7 al 11. De manera que mientras nuestro sumo sacerdote oficiaba delante del Padre en el juicio investigativo, cualquiera que comprende que es un pecador puede llegar confesando sus pecados y ser perdonado a través de los méritos de Cristo, el gran cargador de pecados. Nuestro sumo sacerdote, cuando su obra haya concluido en el apartamento interior del santuario celestial, hará una pequeña pausa en el apartamento exterior, de manera que los pecados que han sido confesados mientras él estaba en el lugar santísimo pueden ser tomados,
junto con los pecados de los justos de todos los siglos, y ser retirados del santuario. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, según Isaías 49:16. Mientras que Jesús ruega como sumo sacerdote, hay esperanza para todo pecador arrepentido. Pero cuando al fin sale del santuario, la puerta de la misericordia estará cerrada para siempre. Ya no habrá intercesor entonces, según Isaías 59:16. En el tipo, cuando salía el sumo sacerdote del santuario, él había reconciliado. Cuando nuestro sumo sacerdote salga del santuario celestial, él proclamará: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, según Apocalipsis 22:11. Cada caso es decidido para la eternidad. Todos los que esperan hasta ese momento, esperando ser salvos, no encontrarán quien ruegue su caso delante del Padre. Ellos estarán eternamente perdidos. En el tipo, después que el sumo sacerdote hubiera terminado la obra en el santuario en el día de la expiación, él salía cargando todos los pecados de Israel y los colocaba sobre la cabeza del chivo expiatorio. El chivo expiatorio no tenía parte en reconciliar al pueblo de Dios. La obra de reconciliación estaba completamente terminada, según Levítico 16:20. Cuando el chivo expiatorio era presentado delante para actuar su parte en el servicio. La única obra del chivo expiatorio es actuar como vehículo para llevar los pecados de los justos hacia la tierra de separación. El término chivo expiatorio ha llegado a ser un sinónimo de un malvado. Azazel, el término hebreo para chivo expiatorio, es un nombre propio y se entiende que representa al diablo. Cuando nuestro sumo sacerdote haya terminado su obra en el santuario celestial, él colocará todos los pecados de los justos que él ha cargado hasta ese momento sobre la cabeza de Satanás, según Salmo 7:16, el instigador del pecado. Satanás entonces será abandonado sobre la tierra desolada, según Jeremías 4, versículos de 23 a 27. También está en Zacarías capítulo 1, versículos 2 y 3, a una tierra no habitada por 1000 años, al fin del cual será quemado hasta las cenizas en los fuegos del último día. Esto está en Malaquías 4, versículos del 1 al 3. También está en Apocalipsis 20, versículos del 9 y 10. Y está también en Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19. En el tipo, después que el sumo sacerdote hubiera colocado los pecados de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio, él se quitaba las vestiduras usadas mientras oficiaba como sumo sacerdote en el santuario y se colocaba otras vestiduras y empezaba una obra en el atrio. Él tenía los cuerpos de los animales cuya sangre había sido llevada al santuario, llevado fuera del campamento y quemado. Al terminar el día, lo único que se podía ver de las ofrendas de pecado era ceniza. Nuestro sumo sacerdote se quita sus vestiduras sacerdotales y vestido como rey de reyes, él sale delante como un poderoso conquistador para recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, según Mateo 13, versículos 41 y 42.
Cristo viene a poner orden, la corte antitípica, esta tierra, y cuando termina el gran día antitípico de la expiación, no quedará cosa alguna que de alguna manera sea un recordatorio del pecado, excepto las cenizas bajo los pies de los justos, según Malaquías 4:3. La palabra expiación significa una mente. Y cuando Cristo pronuncia el decreto que determina el destino eterno de cada alma, Él y los súbditos de su reino estarán unidos en una mente. El pecado nunca más volverá a separar a Cristo de su pueblo. Finalmente, mis hermanos y amigos, pero el territorio de su reino todavía está maldecido por el pecado, de manera que en una mente de Cristo y su reino no estará completa en todo sentido del término hasta que de los fuegos del último día salga una nueva tierra con todas las marcas de la maldición retiradas. Entonces, no solo los súbditos del reino de Cristo, sino toda la tierra están en una mente con Cristo y el Padre. Esto está en Isaías 62:4. El pecado nunca más se levantará para mancillar la tierra, sino que será el hogar de los redimidos para siempre. Hasta aquí este estudio acerca del día de expiación o la obra en el segundo apartamento. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto. Prepárate.